Hola y bienvenidos a este espacio que hemos creado entre Joana Jaramillo de Astronovas y yo, Karen Carvajal, de Explorando Herramientas. Los invitamos a participar en una serie de conversaciones que tendremos cada mes. Así que, hola Joana, bienvenida. Hola Karen, bienvenida a ti y a todos por aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante y que nos da mucha tela que cortar. Vamos a abordar los temas que trae el eclipse de Sol en Libra, que viene en el mes de octubre. Hablaremos de vínculos disfuncionales en relaciones y cómo estos vínculos pueden llevarnos a desarrollar un trauma bond. ¿Y este trauma bond qué efecto tiene? Hace que el ser humano tenga dificultades para salir de una relación, pues porque hay una confusión emocional. Ahí es donde aparece la dependencia psicológica y en muchos casos la activación del sistema nervioso en situaciones de estrés o vemos cómo hay traumas no resueltos. Hablaremos de cómo estos vínculos se forman a menudo en la infancia o en relaciones donde hay un desequilibrio de poder como relaciones abusivas de pareja o incluso de familia. Así que para empezar, Joa, compártenos en un plano general el eclipse de Sol en Libra. ¿Cuándo es? ¿Qué oportunidades ofrece un eclipse solar en Libra para reevaluar las dinámicas relacionales y las prioridades en una relación? Ujú. Bueno, el próximo 2 de octubre de este año vamos a tener un eclipse anular solar. Esto significa que es un eclipse total y mm, básicamente todo eclipse es una luna llena, una luna nueva, muy cerca a unos ejes en astrología que se llaman nodos lunares. Y los nodos lunares están movilizando aspectos del alma. Entonces, cuando hablamos de un eclipse, ¿no? Como usamos el lenguaje astrológico, pero esto es como decir eclipse es igual a momentos decisivos donde nuestras elecciones deben ser dirigidas más por la conciencia del alma y no tanto por el apego de la personalidad. Además, este eclipse de sol es como podríamos decir el inicio de un final, como empezar a darme cuenta, ¿no? Piensa que el eclipse de sol es la luna interponiéndose entre el sol y la tierra, es de día, es pleno día, ¿no? En la antigüedad esto está retratado con muchísimo temor y miedo, ¿no? O sea, pleno día y se empieza a oscurecer. Entonces representa la luna interponiéndose y un día que es claro, pierdes completamente la luz, olvidas el día, olvidas tu conciencia y luego cuando la luna supera al sol, empieza a brillar más fuerte y en ese brillo tan contundente, ahí empiezan realizaciones muy, muy poderosas y profundas. Es una luna nueva, pero pues con este tipo de impulso del alma y es como decir, necesito darme cuenta de esto y esto iniciará un proceso, no necesariamente pasa algo el día del eclipse, sino es como yo ya estoy empezando a darme cuenta, yo necesito empezar a moverme para qué, ¿no? Y eso es lo que hay que empezar a notar. Lo otro importante del eclipse de sol en Libra, porque se va a dar en el signo de las relaciones, en el signo de la pareja, en el signo, Libra representa lo que el otro puede mostrarme de mí, por eso es tan vincular. Entonces, la otra cosa importante es que el nodo sur está en Libra y esto está significando la depuración de las distorsiones del signo. Y es todo lo que comentaste al inicio, codependencia, relaciones de dominio, manipulación, apego y todo esto que está mostrando nuestras relaciones, pero va mucho más profundo. Nuestra relación nos está mostrando algo profundo a transformar y, y entonces se siente muy fuerte en esta temporada como lo innegociable o lo contundente y radical que debe ser también tomar una decisión, una postura frente a nuestra vida, ¿no? Claro, vienen a exorcizarnos este octubre maravilloso. Prepararnos para Halloween. Sí, literal. Entonces quiero preguntarte, para que arranquemos ya con un poquito más de detalle, ¿qué es un trauma bond y cómo se forma en relaciones con dinámicas disfuncionales o desreguladas? Ujú. Bueno, el trauma bond es como una frase que se está empezando a utilizar como un adjetivo calificativo
em, que tiene que ver con lo que nos une en relaciones es el trauma, ¿no? Lo que nos vincula de alguna forma es el trauma. El problema de este tipo de vínculos es que nosotros usamos la relación o nos empezamos a vincular desde nuestros propios patrones disfuncionales, em, que, ojo, no necesariamente sabemos que son disfuncionales, porque nosotros recibimos patrones o ideas acerca de los vínculos a través de haber visto el vínculo de papá y mamá, a través de recibir un trato de nuestros cuidadores principales, ¿no? Y a través de ver dinámicas también culturales. Entonces, muchos de los patrones que tenemos incorporados en relaciones ni siquiera nosotros notamos que son patrones disfuncionales y simplemente nos vinculamos de esa manera, ¿no? Entonces, el Claro, trauma bond, exactamente. Entonces, el trauma bond lo que hace es crear un vínculo desde donde nosotros nos conectamos a través de la defensiva, ¿no? ujú, Inconscientemente, nadie lo hace por quererlo así, ¿no? Sino que activan nuestras profundas heridas y al activar estas profundas heridas inconscientes, activamos patrones de defensa inconscientes que lo que hacen es dañar el vínculo. Entonces el vínculo, básicamente para sintetizarlo, un trauma bond es un vínculo donde no hay seguridad. Entonces yo todo el tiempo estoy, ¿no? Como al borde ¿de qué? Del colapso, de la ansiedad, de la angustia, del temor, y esto de activa poder. patrones. Exacto. Entonces patrones de defensa también los va a activar, como el control, la manipulación, los celos, que son más que nada mecanismos en que la conciencia tiende a buscar esa como esa salvación o no como ese recurso para poder lidiar con una situación que de por sí es detonadora, altamente detonante. Entonces, una relación así es una de las mayores relaciones de aprendizaje, pero es terriblemente desgastante, ¿no? Y yo creo que, para ser muy honesta, mínimo una relación así hemos tenido que vivir o atravesar para entender que no es la forma o que así no es el vínculo, que eso no es lo que quiero para relacionarme y aprender a hacerlo mejor. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que ese es el trauma bond, ¿no? Claro, y muchas veces también no necesariamente tiene que ser en relaciones de pareja, ¿no? También puede ser en una amistad o en una relación familiar donde tú también respondiste de una manera y ni siquiera sabes de dónde provino esa respuesta o esa reacción y realmente es como eso hablándote desde el fondo, ¿no? Sí, sí necesitas que sea un vínculo muy íntimo, es decir, una amistad que toque aspectos muy íntimos, Vibra. hijos también, los hijos también son detonadores de estos mecanismos inconscientes, por eso las parejas son altamente activadoras, porque es que una cosa es que tú y yo seamos amigas y nos veamos cada tanto y hablemos de cosas y nos conectemos de temas en común, y otra cosa es convivir contigo y empezar yo a mostrarte mis sombras, mm, Claro. mostrarte mi vulnerabilidad, o sea, en relación de pareja y además decir algo muy importante, no se puede tener un vínculo de conexión si no hay esa vulnerabilidad, o sea, no se trata de controlarla y no mostrarla, al contrario, en un vínculo de pareja eso necesita ser para que haya una conexión más profunda, emocionalmente, digamos, si vemos al vínculo de pareja desde ese enfoque. Y entonces en la convivencia van a empezar a surgir cosas, em, no, esa cercanía va a detonar mucho más mis heridas, va a detonar más mis inseguridades, mis temores. Obviamente hay relaciones de relaciones, pero sí, digamos que el tema, por eso es que la pareja es un tema tan interesante y tan activador de cosas. Entonces, socios, no, yo conozco personas que tienen una excelente relación de pareja, pero tienen pésima relación con sus socios y también es un reflejo ahí de algo interno a atender. Claro. ¿Y cómo es esto de que, digamos que en este tipo de relaciones se puede activar el sistema nervioso? O sea, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Pues este es un temazo súper interesante porque podríamos preguntarnos, por ejemplo, en cierto caso, em, ¿cómo saber si es amor o no es amor, no? O sea, yo creo que esa también es una pregunta
Interesante. ¿Cómo sabes si lo que sientes por alguien es amor o no es amor? Y esto sucede mucho en el trauma bond. Uno siente que ama a la persona, ¿no? Es que yo no puedo vivir sin esta persona. Yo, ¿cómo no va a ser esto amor? Yo haría lo que fuera por esta persona, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Yo lo hago, yo insisto, yo busco. Y además, en nuestra cultura vincular, ¿no? También nos han enseñado, ¿no? Si uno escucha cualquier canción, no sé, romántica, Ricardo Montanero, yo qué sé, no sé. Yo en mi infancia escuchaba, era fan de Luis Fonsi, ¿no? Y Ajá. si yo me pongo a escuchar estas canciones otra vez, es como eh, cortavenas, ¿no? La baladita pop, ¿no? Ricky Martin, todos estos como Chayanne, lo dejaría todo porque te quedaras. Entonces uno dice, uno crece diciendo, ok, eso es amor. Si yo conozco a alguien que lo dejara todo porque yo me quedara, entonces empiezo a amenazar a cada cual, me voy a ir, lo vas a dejar todo. Tenemos unos referentes de amor, mm, pues por la propia cultura y por las propias películas, ¿no? Que nos hablan un poco de eso que se siente acelerado, es amor. Y Ujú. entonces uno dice en un trauma bond, sí, yo lo amo, yo sin él no podría vivir, yo lo dejaría todo porque se quedara. Em, y ahí empiezan nuestras mayores confusiones. El problema es que si nosotros hablamos del sistema nervioso, y de eso hablamos un poco en nuestro anterior episodio, el sistema nervioso tiene una escalera, ¿no? Donde el estado más elevado del sistema nervioso es un estado que activa la corteza más nueva del cerebro en lo humano, ¿no? Que es la corteza prefrontal. Ahí en esa corteza prefrontal se da la experiencia espiritual, ¿no? Entonces, no es solamente hacer yoga o tener una rutina de skincare, es un tema de tú te sientes conectado con la vida y esto es un tema que permite la conexión con este cerebro más nuevo. Entonces se da el aprendizaje, se da la flexibilidad y se da la conexión. Yo puedo conectar contigo más allá de las máscaras, de la apariencia, y más allá también de los roces, pues porque los humanos tenemos personalidades, tenemos rasgos, y más allá de esos pequeños roces personales, pues yo me siento conectada, conectada contigo, conectada conmigo, conectada con la vida. La escalera empieza a descender y entonces entramos en un estado de lucha y huida, y aquí ya, de aquí para abajo, todos son estados defensivos. Hay una amenaza, hay un Mm. adversario. Entonces yo entro en estados de o me pongo a la defensiva, ¿no? Exacto, estas parejas entonces que gritan, que Sí. golpean, que tiran la puerta, exactamente, todas estas acciones, ¿no? Que estallan en cualquier momento, que se enojan por cualquier cosa, que no se pueden tocar temas sensibles con ellos o con ellas porque hay una explosión, una explosividad inmediata, o en la huida, que también es un estado defensivo, que es el que se va. Ay, bueno, si esto va a ser así, adiós, Sí. ¿no? Se va, se ausenta, está todo el tiempo en su televisor, en su computador, en su celular, y le quita interés a las cosas. Esto no es tan grave, no pasa nada, es otra manera de defendernos la vida. Luego, si seguimos bajando en la escalera, entramos a estados de complacencia. Y uno diría, este es tricky porque confundimos complacencia con que una persona es buena persona Ujú. y se parece a la conexión, pero no. Hay un estado de estrés absoluto interno. Ah, tú estás tratando de controlar cómo te percibe el otro y entonces son estas relaciones donde yo hago todo por mi pareja. Yo lo dejaría todo para que se quedara. O sea, sí, sí lo voy a hacer y entonces a él le gusta que hagamos esto en la noche, a ella le gusta que hagamos esto con su familia y yo ni siquiera consulto conmigo, yo simplemente me adapto y me adapto a mis papás y me adapto a mi pareja y yo me adapto. Pero en esa sobreadaptación hay tanto estrés y curiosamente es en estos estados donde las expresiones del malestar se dan en otro sitio, no en el vínculo, se dan en el cuerpo, se dan en la enfermedad, porque estas personas se están acumulando, están tensas por dentro y están todo el tiempo hipervigilantes de cómo van a complacer, porque si no, Mm. me deja el otro, hay una amenaza, me vas a dejar, me vas a abandonar, no voy a ser lo suficientemente valioso. Defensiva, también todos son estados defensivos. Y luego el último, que es el del colapso. Muy difícil este estado porque de este hablamos un poquito más la otra vez, pero Mm. es un estado
casi depresivo, entonces pues digamos que el vínculo no, profundos. exacto, es muy profundo, es muy triste, muy depresivo, mm, muy atenazante y ya es la persona que ni siquiera participa en el vínculo, ¿no? O sea, ni siquiera puede estar en el vínculo por lo atrapado que se siente dentro de sí mismo, entonces ni siquiera se puede vincular con alguien. Y si ya está, pues en, Lo que hablamos también dijimos, no, está cansado, ya ni siquiera tiene fuerzas, ni siquiera entiende por qué está en esa situación, está triste, bloqueado, ¿no? Congelado. exacto, congelado, entonces no tiene motivación de nada, ni siquiera, y conectar no es una posibilidad en ese momento. Entonces vamos a ver que son nuestras parejas están ausentes, ¿no? No muestran ningún tipo de interés, no muestran ningún tipo de participación y también se han acostumbrado, hay una cosa importante y es que en vínculos nos congelamos cuando yo, y esto puede pasar en un trauma bond, que no es al inicio, sino cuando se devuelve desgastante. Esto a mí me ha pasado, sin duda, que es empezar a sentir como, ya qué importa si digo o no digo, ya qué importa si Sí. lo hablo, ya qué importa si lo intento, ya qué importa si, porque el estado de colapso es un estado de impotencia, nada va a pasar, nada va a cambiar, no hay un receptor, ya. Y entonces yo me apago. Siente como si estuviera luchando solo, como si todo el Exacto. tiempo estoy pidiendo, pidiendo, pero pues al ver que no hay, digamos, un equipo, pues de alguna manera tú empiezas ya a poner tu bloqueo, que es ese que estás mencionando tú, ¿no? Que es como ya para qué Exacto. digo, ya para qué manifiesto esto si no va a pasar absolutamente nada. Sí, y es una protección, pues porque te protege un poco de la tristeza, de la desilusión y en terapia se ve, tiene gestos, ¿no? Como el ya, ¿qué me importa? O no quiero ni hablar. Es que qué diferencia va a hacer. Es una sensación muy grande y profunda de impotencia y lo podemos sentir hacia el final un poco de toda una compleja situación de un trauma bond en el que decimos, no importa, pero igual hay una cosa importante en el colapso, no me puedo ir. No puedo cambiar la situación, pero tampoco me puedo ir. O sea, estoy atrapada en esta situación disfuncional. Y esto es algo que para mí ha sido muy familiar en cuanto a que yo lo he visto, ¿no? Y yo siento que, ay, no, sobre todo en el linaje de lo femenino, nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tías, caen mucho ahí, ¿no? Como no me puedo ir de acá, entonces me apago. Es Ujú. una medida, ¿no? De seguridad, pero lo interesante es que se pierde esa sensación de que yo puedo hacer algo y yo puedo elegir. No, no puedo elegir. Estoy atrapada en esta situación y me queda es la resignación. Unos al casos más, Es complicado porque yo justo sí, hablaba con un amigo acá el fin de semana donde un poco sus padres están como en una situación parecida y su mamá está como completamente anulada, anulada, pero todos son conscientes y aunque ella es consciente, no puede salir de ahí, ¿no? Es lo que dices tú, está completamente bloqueada. ujú, Es como si ya ella hubiera asumido ese rol de acá es donde pertenezco, o sea, donde no puedo hablar, donde no puedo pedir, porque nunca se le dio y ella siente que eso siempre, por el resto de la vida, va a permanecer así. O sea, es como no esperar, o más bien esperar que algo cambie es irónico, porque ella es como su normalidad. ujú. Sí, es súper duro. ¿Y sabes por qué? Porque yo también he visto muchos casos así y es muy duro porque ya se convierte en un tema sistémico. Entonces todos colaboran un poquito en esa situación y ya este tipo de colapsos que llegan a enfermedades bastante radicales, ¿no? Yo conozco cercanamente casos de en un año morir por ese colapso, ¿no? O cualquier tipo de demencia o enfermedad autoinmune, que lo que Claro. hace es colapsar,
Sí, ya no tengo una razón para vivir y si esta es la vida y no puedo hacer nada porque es la impotencia absoluta. Entonces la pregunta más dura que tendríamos que hacernos es cómo yo colaboro dentro de esto para que el sistema se mantenga así y se sigan recreando estas situaciones. Por eso es tan difícil cuando un vínculo nos muestra la distorsión o cuando un vínculo nos muestra como como diríamos, el desbalance o la enfermedad, porque esto nos obliga a todos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y esto Exacto. no siempre pasa, ¿no? No siempre en un vínculo de familia, de hijos con padres, de pareja, de padres con hijos, estamos dispuestos a asumir primero nuestro punto dentro del sistema y segundo a decir, listo, voy a transformar y me voy a incomodar porque estamos viendo que esto no está funcionando. No, tu enfermedad también me pone la defensiva, ¿no? Tu situación adversa me hace que me pongo más armaduras. Entonces, nosotros también tenemos una responsabilidad y esto también puede pasar en un trauma bond. O sea, otra pregunta sería, ¿cuándo sé que ya pues no hay nada que hacer? O sea, que ya, bueno, cuando alguna de las dos partes dentro de un vínculo no tiene la capacidad de asumir su parte y de transformar su parte. Eso ya ahí no hay nada que hacer. ¿Mm? Sí, porque es como llega un punto en el que yo creo que, por ejemplo, yo he aprendido en el camino que por más de que uno quiera a veces, o sea, uno puede tener las respuestas, no sé, si digamos tú tienes un problema y yo te tengo la respuesta, si tú no estás lista, por más de que yo te lo diga, un poco lo que hablamos ahorita, me vas a escuchar en arameo porque no estás como lista para recibir esa información y lo mismo pasa cuando la gente está en ese punto. O sea, por más de que uno diga o por más de que las mismas situaciones de su entorno sean tan evidentes, no, o sea, necesita hacerlo esa persona sola. O sea, uno Sí. podrá hacer el soporte externo, pero esa persona es quien tiene que tomar las riendas un poco, ¿no? Sí, y esto me lleva a algo importante hablando del sistema nervioso, y es que si reconocemos que son estados del sistema nervioso, algunos que están cableados desde toda nuestra vida, mucho tiempo, es importante que dejemos hablar de manera hostil de las personas que están en relaciones disfuncionales, porque no lo hacen porque quieran, lo hacen Mm. porque no pueden hacerlo distinto. Es un tema también eh, del sistema nervioso, es un tema también de lo que está internalizado. Entonces, muchas veces juzgamos a las personas como con falta de voluntad, pereza, no se aplica, si quisiera lo lograría. Y hay casos que son mucho más complejos de que eso, ¿no? Eso empieza a ser un juicio y esto hace que las personas que están viviendo o atravesando situaciones difíciles en pareja se encierren más, dejen de compartir, se Claro, sientan muy juzgadas, se sientan muy presionadas y también sientan una enorme dosis de vergüenza, lo cual baja más en la escalera del sistema nervioso. claro, Entonces, más allá que juzgar estas situaciones, es poderlas ir comprendiendo y creando recursos. Yo siempre pienso que para dejar un trauma bond, uno empieza desde mucho antes, no en el vínculo, desde mucho antes con uno mismo y uno va creando recursos de a poquitos hasta que uno va diciendo, ya tengo la sensación de que puedo hacer algo diferente. Y de tomas acuerdo. decisiones que creíste que jamás ibas a tomar, pero toca de a poco. Entonces, estas terapias de choque, de te voy a decir la verdad y cómo es que te conformas con menos y te gustan las migajas y todo esto, pues en teoría puede ser muy cierto, pero aplicable no es. Y genera mucha más sensación de colapso. Entonces sí Claro, es importante entender que hay un estado también del sistema que permite que pueda ser posible o no. Pero un poco claro, lo que lo te quería mencionar. Ujú. aíslas Exacto, completamente, digamos, a esa persona. sí. No es, creo que no es la manera, ¿sabes? Como que no transforma realmente nada. Entonces, por ejemplo, no es para asustar que en el eclipse va a pasar algo y el final de mi relación, sino es que el eclipse te va a mostrar de pronto el inicio de un proceso contigo mismo para que tú vayas adquiriendo esos recursos y que plantearte dejar un vínculo
o transformar un vínculo no se sienta tan amenazante. Eso es parte de lo primordial. Pero volviendo a la Perfecto. pregunta Además, inicial, parte, sí, dale. parte de lo que sucede es que en los vínculos, para que yo pueda amar a alguien, yo necesito estar en el estado más elevado de la escalera. Y esto también es importante porque ahora lo que yo veo mucho en la educación de vínculos es detectar una bandera roja, detectar al narcisista, y toda esta teoría nos llena de más miedo. Desde el miedo uno no puede vincularse porque no estás sintiéndote seguro. El amor se da en un Ujú, estado de seguridad y eso empieza por nosotros mismos. de acuerdo. Hablemos un poco de cómo influye el trauma infantil, cómo influye el trauma infantil en la repetición de patrones inconscientes en las relaciones adultas. Mm. Bueno, para redondear rápidamente, primero, porque es tu familiaridad. De Ujú, hecho, se han hecho experimentos con ratones que se parecen mucho al cerebro humano y han sometido, dividen a las ratas en dos tipos de grupos, unos donde someten a las raticas bebés a un nivel de estrés muy grande en su infancia y a otras donde esos, digamos como esos estímulos que reciben son los apropiados para su crianza. Cuando las ratas crecen y, por ejemplo, hay un estímulo de alerta, un ruido muy fuerte, un golpe muy fuerte, y ellas se asustan, absolutamente todas, sin importar si vienen de un mal ambiente o de un buen ambiente, vuelven a casa. ¿Qué significa esto? A ti no te importa si tu familiaridad o si tu origen fue el mejor o no, tú vuelves a él siempre que tú notas una amenaza. Entonces claro, tú es vuelves como a esas un modus dinámicas operandi antiguas. normal. Sí. Y esa es una de las dificultades en vínculos, porque atraemos muchas cosas desde el inconsciente, desde esas familiaridades inconscientes. Entonces yo me siento más protegida por una amenaza, porque pues en mi casa a mí me trataron a punta de amenazas, a punta de golpes, a punta de hostilidad. Yo conozco eso y me es familiar. O sea, independiente, la ratica no tiene cómo discernir que el ambiente de origen es un ambiente nocivo, siempre va a volver. Ujú, Entonces, esa es una razón. La segunda razón es que inconscientemente, y esto es como una teoría más freudiana, inconscientemente queremos volver a recrear la situación para sanarla. ujú, Entonces buscamos a la persona, más es como si biológicamente nos atrajera a la persona que tiene el veneno específico, el veneno específico que nos da alergia, o sea, como la sustancia alérgica. Eh, Particularmente esto en astrología se ve cuando hay quirones, cuando hay plutones, cuando hay aspectos tan intensos que hay una atracción, pero luego también es un veneno específico que me altera y me atrae eso biológicamente y yo no sé por qué, es una atracción muy inconsciente y al final es como una necesidad psicológica de volver a recrear la situación para salir de ella, ¿no? claro. ¿Qué señales pueden indicar que una persona está atrapada en un vínculo traumático en lugar de una relación saludable? Bueno, básicamente si estamos a la defensiva y esto es lucha, huida, complacencia o congelamiento. Entonces, si estas características están en mi relación, yo ya puedo empezar a determinar que esto es más un vínculo de trauma. Ujú, Em, es muy desgastante, es muy agotadora, ocupa mucho espacio en la vida. O sea, yo no tengo espacio para otras cosas. Yo no, y genuinamente, yo no pienso en mi profesión, en crecer laboralmente, en viajar, en aplicar a este estudio. Es que me consume tanto que yo solamente estoy pendiente de qué hace el otro, en dónde está el otro qué muestras de afecto tiene hacia mí, qué tanto le intereso al otro, qué hace el otro, cómo se mueve el otro. tal cual. Eso en un estado un poco ansioso, pero en los estados también evasivos se da lo opuesto, o sea, yo tengo un hiperfoco en el resto de mi vida
y el vínculo es más como un accesorio, pero tampoco estoy dispuesta como a soltarlo o a dejarlo. Em, pero entonces nos quita mucha vitalidad, nos quita, ¿no? La pareja se vuelve más como algo desgastante en vez de algo que nos ayude a crecer. En los dos casos esto se ve, ¿no? O sea, como me quita fuerza. Hay casos en los que se ve que uno se enferma en el vínculo. Y esto también es muy diciente porque es el cuerpo diciéndote, yo acá no me siento segura, no me siento Auxilio, sí. seguro. Em, y por supuesto todas las dinámicas de protección, que más que culparnos o tratarnos mal por ellas, es una manera de escuchar a nuestra psique y decir, ok, no me siento lo suficientemente segura, por eso acudo a la manipulación, acudo al control, acudo a los celos, a la posesividad, acudo a un montón de mecanismos de protección, a la competencia, a la dominación, que también he aprendido de mis otros vínculos, ¿no? Sobre todo infantiles, ¿no? Yo veía cómo mi mamá manipulaba a mi papá con la enfermedad, Tal o yo veía cómo mi mamá manipulaba a mi papá con la plata, o yo veía como mi papá le mentía a mi mamá descaradamente y mi mamá lo aceptaba. Y entonces aprendemos esos recursos y luego los vamos incorporando de manera muy inconsciente y volvemos a ver que se está recreando el mismo escenario. Entonces, creo que es eso, es más como que no te deja crecer el vínculo, te estanca en el tiempo. Claro, me suena familiar en algún momento. Obviamente uno ha pasado por ahí, uno ha sentido emociones que uno Ujú, dice de dónde viene esto, o las ujú, identificas y dices, wow, no tenía ni idea que yo, que en algún momento pude haberlo visto o criticado, por ejemplo, de mis cuidadores o mis padres. Es increíble cómo uno absorbe todo eso y lo vas sacando como literalmente cartas durante la vida. sí, sí, total. Y, Y y, con, y, y yo no estoy proponiendo una pareja perfecta, ¿sabes? O sea, yo no estoy proponiendo como, bueno, salte de tu vínculo y búscate la persona más sana, porque no, eso no existe, porque todos de estamos, acuerdo, sí, trabajando y estamos viendo cada día más y la misma experiencia de la vida te va mostrando más cosas. Yo no apuesto a una perfección y no apuesto a la búsqueda de la persona que no tiene ningún rasgo, digamos, difícil o ninguna herida. Eso no existe. La mayoría de nosotros venimos de contextos muy difíciles y de traumas, tal pero cual. es muy diferente a una relación que te dice, ok, van a salir nuestras heridas y van a salir cosas importantes. Igual yo aquí me quiero quedar y te puedo apoyar a que esta herida cada día duela menos. ¿Cómo te puedo colaborar? ¿No? Y que hay una conciencia mutua de autoobservación, de asumir responsabilidad y también de construir escenarios de seguridad para que eso pueda ser sanado. Creo que eso es muy hermoso de un vínculo de pareja, esa ternura que uno ofrece para que este tipo de cosas puedan sanarse en ambientes seguros, en ambientes tranquilos. Pero tiene que haber la conciencia. Entonces, más que buscar una persona perfecta, se trata más de buscar una persona que esté dispuesta a decir, listo, asumo esto y quiero comprometerme con la transformación de esto. Y si recibo tu ayuda sería magnífico. Qué lindo podernos acompañar, pero igual Exacto, estoy comprometido con mi propio proceso, ¿no? Y me veo. exacto. Y yo veo mucho, por ejemplo, también en la gente que a veces está en relaciones y es como que uno solo rema. Y entonces el otro es como si se hubiera quedado literalmente pausado en el tiempo y Ujú, hay uno que da y da y da y da con toda la buena fe, esperando que en algún momento esa persona reaccione. Y, y es que es súper claro, ¿no? O sea, una relación es precisamente un trabajo en equipo, es como que sea recíproco. Obviamente habrá momentos en los que uno esté más bajo, pero precisamente es ese soporte el que va a dar la pareja, ¿no? Y ujú. viceversa. O sea, uno no, obviamente nadie está bien 24 horas ni los 345 días del año.
¿no? Uno tiene sus bajones, tiene momentos en que está súper bien en el trabajo, tienes otros en el que estás más flojo o te quedaste sin trabajo, y no, y es precisamente como armar ese soporte para que cualquiera que sea la situación, haya como una complicidad, ¿no? Como que tengas un equipo, un soporte, un colchoncito, ¿no? Digamos, como de, no tiene que ser, a uno siempre le venden como que la pareja tiene que ser amor 24 horas, realmente es más allá de solo amor, es como una relación de madurez, ¿no? Uno no está 24 horas dando besos, sino que realmente pues hay más que eso, es un equipo, Sí, pero el equipo solo se puede dar en en los estados más elevados del sistema nervioso. Es que ese es el tema, ¿no? Porque el tema es, por ejemplo, cuando hablas de esta relación donde solo uno rema y el otro no, y uno diría, wow, uno sí le quiere apostar y el otro no, y hablamos de doble desconexión. El otro está tan desconectado de sí mismo que de hecho no puede ver los síntomas físicos, los síntomas psicológicos, los síntomas emocionales, del desgaste de remar solo. Y el otro está claro. desconectado también de sí y del otro. Entonces hay una mutua desconexión, lo cual lo que genera es que no pueda darse la reparación. Cuando tú hablas de esto, es muy, hacer equipo, sostenerse en momentos difíciles, significa tener mayores capacidades para la reparación. Pero la Tal reparación cual. implica que tú te vayas a un estado ventral y digas, en el estado del más elevado de la neocórtex, y digas, a ver, vamos a aprender de eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo buscamos soluciones? Hablemoslo. Quiero pensar, quiero ponerme en tus zapatos. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué necesitas? ¿Yo qué necesito? ¿Yo qué siento? ¿Qué te parece esto? Te propongo esto, promuevo esto. Pero la mayoría de nosotros, sobre todo en un trauma bond, nosotros dormimos con el enemigo. Tal cual. El otro lo único que quiere es dañarme, el otro me quiere engañar, me quiere traicionar, el otro me miente, el otro no me ama, el otro me activa mis heridas de insuficiencia, el otro me desvaloriza, el otro me humilla. Tú ahí no vas a poder hacer equipo. ¿Me explico? Entonces, para eso Totalmente. necesitas una pareja con la cual te ayude a llegar más a ese estado seguro, sí, pero más que cualquier cosa, un trabajo sobre uno mismo, porque Libra, el opuesto es Aries. Y estos eclipses nos están diciendo, ¿y usted dónde está? Es que el problema Ujú. es que usted se perdió en el vínculo y usted en dónde está en el mapa. Y usted qué Claro. hace que contribuye y que colabora a esa situación kármica, ¿no? Ujú. Y cuáles son, qué es lo que está pasando en este mundo interno, que eso es un reflejo, ¿no? Por ejemplo, las parejas que son más evasivas nos muestran nuestras propias evasiones internas, ¿no? No, las parejas críticas nos muestran nuestro propio crítico y lo aceptamos porque dentro de nosotros es lo normal. Entonces nos lleva a Aries y Aries es un poco la energía de, ¿y yo en qué estoy? También siendo honesta, ¿en qué estoy? Porque es muy cómodo perdernos en el otro, porque al final es el otro el culpable y tal, pero llegar a uno y decir, bueno, voy a hacer mi vida, oh, no es tan fácil, es un proceso. ¿Qué significa hacer mi Claro. vida? No tengo la menor idea. Y volviendo como al tema por ejemplo, cuando esto viene de nuestros cuidadores, uno también tiene que empezar como a cuestionarse, ¿no? Porque a veces, digamos, puedes tener, mencionabas tú ahorita también que uno repite como cierta situación, ¿no? Pues para poder sanar en algún momento eso, entonces empezar a ver como tus relaciones, por ejemplo, pasadas. ¿Qué he hecho yo en esta situación? ¿Qué he hecho yo en esta otra? ¿O por qué reaccioné así? ¿De dónde venía? ¿O es un comportamiento aprendido? ¿O esta situación, no sé, tiene mucho que ver? Porque Sí, te pongo un caso, en mi caso, por ejemplo, yo hubo muchas relaciones en las que yo siempre decía, hasta aquí, chao, y nos vimos. Y luego cuando hice la reflexión, me di cuenta que en algún momento cuando mis padres se habían divorciado, mi mamá había dicho, hasta aquí vamos y ya no más. Y yo era igual de tajante en ese momento. Cuando terminaba, era como,
chao, si te vi, no me acuerdo, y literalmente era como si los borrara del mapa, pero Ujú. era copiando ese mismo patrón. Entonces, yo los invito también a que empiecen a preguntarse de dónde viene, porque a veces no necesariamente, o sea, son cosas aprendidas, por ejemplo, de que yo vi a mi mamá, no sé, lo que decías tú ahorita, ¿no? Vi a mi mamá que usaba la enfermedad para manipular a mi papá. Pues en mi caso, por ejemplo, fue haber visto esa situación y yo lo que hacía, ese era como mi modus operandi, pero estaba copiando esa situación, ¿no? Entonces, es como súper clave que nos empecemos a cuestionar como las relaciones pasadas, empezar a hacer literalmente como una historia, empezar a escribir, oye, me porté así por esto, tal vez, esto puede venir de acá, ¿no? Como empezar a hacer ese ejercicio. Sí, pues mira que esotéricamente a Libra lo rige un arcano mayor en el tarot, que es la justicia. Y uno dice Libra, la justicia, bueno, sí, la balanza, el símbolo, pero ¿qué significa prácticamente? Una cosa muy importante es entender, y esta es de verdad difícil de entender, que todo lo que nos pasa es justo. Y esto nos duele mucho reconocerlo, porque no significa que, o sea, esto no es lo mismo decir que lo hiciste a propósito, no es lo mismo decir que fue intencional, porque estamos de acuerdo que el 95% de nuestras elecciones constantemente son inconscientes, son desde el inconsciente, no, Sí, desde el condicionamiento automáticos. inconsciente. Entonces, pero la transformación de nuestra vida viene cuando yo digo, ok, esto es justo. Cuando yo me pongo en una postura de esto, yo no me lo merecía. Esto, esto es indignante y porque a mí, o, o es el colmo que esto me pase a mí porque yo soy tan buena persona. Cuando nos quedamos ahí, mira, esta es la manera más rápida, ¿no? Y útil de arruinarte la vida, ¿no? ¿Cómo arruinarte la vida en 3 sencillos pasos? Así. Sí, porque te mete en el resentimiento, te mete en el rencor y te mete en la actitud victimista en la que tú dices, pues, no, la vida es una desgracia, la vida es miserable conmigo, yo ya sé que yo no puedo intentar nada diferente. Cuando nosotros entendemos que Libra y todo, las relaciones, las sociedades, lo que tendemos a crear desde este lugar dual, es justo, yo empiezo a decir, ok, parémonos un momento a la reactividad y a la defensiva y empiezo a decir, ¿qué hay de mí aquí en esto? Porque es una cooperación. O sea, de los dos acá hay cosas metidas, ¿no? Tal cual. Me refiero al vínculo, ¿no? Si cogemos a un vínculo de dos personas, hijo, papá, papá, hijo, hermana, hermano, socio, socia, el que quieras. Y entonces hay una colaboración todo el tiempo. Lo que pasa es que además hay una parte que es la más egoica, que es la que dice, yo todo lo hice bien y soy muy buena. No, y hay también más cosas, ¿no? Porque incluso la memoria inconsciente puede ser esa. ¿No? Yo manipulo a través de ser buena. Ujú, exacto. Yo tengo que decir, a mí me enseñaron a ser muy buena y creo que es lo peor que me ha pasado. No, ¿Te enseñaron a qué? a ser buena. Pero es Sí, que yo creo que porque a muchos nos enseñaron a que teníamos que ser buenos. sí, A sobre todo a las que- mujeres. exacto. Ujú. Nos han Y entonces, enseñado más a, a, a ser buenos, a cumplir con cosas y no a ser. Y ahí te invito a que empecemos a hablar un poco de el apego versus la autenticidad. ujú. Entonces, hay dos necesidades. Esto es un poco, esto es algo que ha expresado mucho Gabor Mate. Yo me formé en trauma en su Ujú. formación y él lo menciona mucho, así que si tienen más curiosidad, vayan a verlo porque aunque es famoso ya, eh, es un referente increíble. Y él habla mucho de esta lucha, de esta pugna entre dos necesidades. Son dos necesidades. El ser humano tiene dos necesidades puntuales. Una es el apego y la otra es la autenticidad.
Y el Ujú. apego se puede describir un poco como esta necesidad de generar un vínculo que me permita sobrevivir, ¿sí? Porque cuando tú eres un cachorro o cuando tú eres el cachorro humano, ¿no? El cachorro no puede vivir, no puede sobrevivir sin un cuidador. Que sea su mamá, su papá, su tío, que sea, no sé, el director del albergue, no interesa quién sea, pero necesitas a un adulto que te ayude a sobrevivir. Un cachorro solo muere. Y Claro. esto para la naturaleza, esto está anclado en la memoria del instinto. Por eso los cachorros son tan tiernos, ¿no? Entonces, hasta hemos conocido casos de un león criando un cachorro de un ciervito. Y Sí. uno dice, ¿cómo? Pues es el instinto, ¿sabes? El instinto nos dice, se muere en las condiciones más desfavorables un cachorro en un ambiente hostil, sin cuidador. Y entonces desde ahí nosotros tomamos decisiones. Entonces, para el niño, para la criatura, para el cachorro, no es una opción no adaptarse a su vínculo de apego. No es opción. Entonces, si yo tengo un vínculo de apego, mi cuidador y mi familia, y tengo que elegir entre mis dos necesidades, que es el apego o la autenticidad, yo el 100%, esto lo dice Gabor, el 100% de las veces renunciamos a la autenticidad, no el 99.9, el 100% renunciamos a la autenticidad, porque si no, no voy a sobrevivir. Ujú. Entonces yo me adapto y eso es la personalidad. Tu personalidad y la mía al final fueron una adaptación del entorno en el que crecimos. Claro. Entonces la personalidad que se siente perfeccionista, controladora, rígida, súper racional, intelectual o súper sensible o evasiva o fantasiosa, fueron las maneras que en esa forma cachorra nosotros nos adaptamos para sobrevivir. Resulta que el problema es que la otra necesidad sigue existiendo, que es la autenticidad, que es lo que tú mencionaste, ser. Yo quiero ser quien soy, yo quiero que me valoren por quien soy, yo quiero que me amen por quien soy, yo Ujú. quiero ser reconocido por quien soy. Entonces el tema es darnos cuenta de adultos, y esto es difícil, darnos cuenta de adultos que nosotros ya no somos cachorros, ya no Sí. necesitamos elegir el apego para sobrevivir. Eso pasó, instintivamente está cableado, pero ya no, porque somos adultos. Sin embargo, si yo voy a la autenticidad también cobija el apego. O sea, no es tener un vínculo de apego o ser auténtico, porque entonces esto sería como sola como una isla y yo puedo conmigo mismo y nada me importa más. La autenticidad acobija al apego. Solo que tú eliges apegos o vínculos donde tú puedas ser tú. Eso es las dos necesidades atendidas. Entonces, cuando nosotros tenemos un trauma bond, nosotros no elegimos por quién soy, elijo desde el miedo, elijo desde la herida del abandono, elijo desde la herida de la traición, elijo desde heridas de cachorro, no de Ujú. adulto. Y ahí es donde la relación se dificulta. Y hablemos un poco de los tipos de apego que existen. Ujú. Entonces, autenticidad y apego, ¿no? Son dos necesidades del humano. Pero eso significa que el apego siempre ha existido, porque gracias a eso estamos aquí vivas hablando hoy en este podcast, ¿no? Entonces, todos nosotros que estamos vivos, escuchando, viendo esto, pues sobrevivimos gracias al apego. Entonces, el apego siempre se da, ¿no? Hay estudios que se han hecho muy interesantes sobre el apego. Cogen a niños muy pequeños y empiezan a ya detectar el tipo de apego que tiene un bebé hacia su cuidador. Más que nada, la mamá va a ser como la cuidadora más directa de ese vínculo, pero no importa, un niño necesita un adulto conectado y eso es suficiente. Entonces, se van a dividir en dos los tipos de apego, el seguro o el Ujú. inseguro. El apego seguro básicamente es el que te dice, en el que tú puedes expresar tus estados emocionales y encuentras un estado de como que te ayuda a regular y a suavizar tus emociones, te calma.
Eso es un Ujú, apego seguro. Te permite entrar en la emoción, pero sobre todo te saca de la emoción y te establece en un estado de seguridad y de tranquilidad, ¿no? Como que te calma. Entonces esto lo vieron en niños cuando llegaba su mamá los alza y el niño se calma. Y luego los apegos inseguros. Los apegos inseguros se dividen en tres: el ansioso, el evitativo y el ambivalente, que es una combinación de los dos. ujú, Entonces, lo que se dieron cuenta un poco con estos estilos de apego, digamos, inseguros, es que no hay calma, no hay un estado de volver a quietarse. En el estado de ansioso, yo no me calmo, ¿no? Mi papá no es fuente o mi cuidador no es fuente de seguridad, entonces yo me siento todo el tiempo alterada. Y esto genera que nuestros vínculos, yo me sienta todo el tiempo como desesperada y esté buscando en el otro ayúdame a regularme, pero no puedo, no me puedo regular. Entonces las emociones son demasiado fuertes, en vínculos se siente como todo es muy, muy terrible, todo es, ¿no? Me desespero con facilidad, me desbordo con facilidad. El segundo apego, que es el evitativo, es yo aprendí a que mis padres no están conectados, no hay confianza, entonces yo me obligo a no necesitarlos. Entonces yo no puedo confiar en un vínculo. Las personas evitativas no confían en sus vínculos, no participan, se vinculan, sí, pero no quieren que cuidarse de la vulnerabilidad a través de no necesitar a nadie. Y en el ambivalente, los dos rasgos. A veces soy ansioso y a veces me cuesta confiar, ¿no? Entonces me desplazo a esos dos puntos. Para una relación sana, nosotros necesitamos apego seguro. ¿Y cómo creamos un apego seguro con alguien? Creando un apego seguro con nosotros mismos, primero que nada. Entonces, ¿qué tanto me puedo regular? ¿Qué tanto puedo yo escuchar mis emociones? ¿Qué tanto puedo estar en el cuerpo? ¿Qué tanto yo puedo sentir lo que siento sin querer huir? ujú. ¿No? Ya sea ansiosamente buscando soluciones externas o tratando de disociarme a través de la mente o de una agenda súper llena. Todo eso, ese apego seguro, lo que va a crear es la base para que yo pueda ser auténticamente quien soy. Y esto es tremendo, porque cuando tú empiezas a sanar esto, tú dices, si yo ya no me vinculo desde el miedo y si yo ya no, porque yo ya estoy bien en mí, te empiezas a preguntar como a mí de verdad esto me gusta, yo de verdad quiero estar en estos lugares, yo de verdad quiero participar en estos escenarios, yo de verdad quiero trabajar de esta forma, yo de verdad, uff, y viene una transformación en todas las áreas de tu vida. Entonces, por eso es una transformación de 360 grados cuando aceptamos lo que los vínculos nos quieren realmente mostrar. Y ahí es donde te das cuenta de todo lo que, donde digamos, no te has permitido, ¿no? Empiezas a ver, por ejemplo, una pareja que hacía ciertas cosas que tú decías, en el fondo yo sabía que no me resonaba, ¿no? Mientras estaba en la relación, pero al estar ahí era como que igual lo permitía porque no me daba como el permiso o no me daba mi lugar para que saliera, digamos, ese auténtico yo, ¿no? Entonces empiezas Mm. a ver cómo en esas ocasiones permitiste muchas cosas con las que tú nunca estuviste como de acuerdo, pero por esa necesidad que tenías, ¿no? De ese vínculo, del que no me vayan a dejar o lo que sea, permitiste un montón de cosas, ¿no? Y hablando Exacto. desde que tú estabas en ese momento desde otro punto, hace poco también hablaba con una amiga y ella me decía, es que yo quiero un amor como el tuyo y una vida como la tuya, y yo decía como, ya, pero yo he tenido que pasar un montón de cosas, que esto no fue como de la noche a la mañana, o sea, obviamente Mm. esto fue lágrimas, esto fue darse cuenta, esto fue dejar amigos, personas que consideraba que eran importantes, ahora es muy diferente, entonces esto no es como, sí, no es como de hoy me desperté y mi vida es así, y vale aclarar que no es plena, ¿no? Yo, y tú más que nadie sabes que hace poco tenía también mis dilemas y también he pasado como por mis momentos profundos, tristes y es normal, o sea, creo que todo ser humano pasa por ahí y está bien darse cuenta y está bien entender, pero cada uno tiene su timing, Ujú. Total. ¿no? Mira, la autenticidad suena muy bonita como palabra, pero yo no les voy a mentir, el proceso
es absolutamente difícil. Uf, Sí. es morirte y volver a nacer, es una noche oscura del alma, es atravesar el túnel de la crisis, es hacer mil duelos, es enfrentarte a ti mismo y confrontarte con tus mecanismos, ¿no? Con eso que te aterra y que lo cual te lleva a tomar posturas o decisiones que no son las que quieres para tu vida, duelos de amistades, duelos de profesiones, duelos de vida. O sea, imagínate uno llegar a ese punto y tener toda una vida constituida y decir, ah, no, esta vida nunca fue auténtica y listo, me toca empezar desde que la carrera que elegí no es la mía, la manera en que me vinculo con la sociedad no es la mía, eh, o sea, viene en lo chiquito y en lo grande y esta es la razón por la cual yo siento que la mayoría de personas quieren pero no quieren, ¿no? Es como, bueno, hasta me interesan estos temas, pero hasta aquí, Sí, como porque fácil. sí, y yo te voy a decir algo, o sea, yo sí siento que el gran lodazal actual de nuestra sociedad son las relaciones de pareja. Yo sí lo siento así. Hay un tema como ya tenemos hijos, ya, o sea, yo no me voy a cuestionar esto. Yo ya me metí a este barco, ya. Que nos llevó el que nos trajo, ya. Yo no le meto conciencia al tema, no quiero pensar, no quiero saber, no me quiero enterar, aunque sabes, siempre Ujú. sabes. No quiero, porque implicaría mover tanto la raíz profunda de lo que tú construiste, hacer duelo de sueños que no son tuyos, ¿no? Imagínate, el otro día hablando con una amiga, estuvimos en la formación de trauma y me decía, amiga, ¿no te pasa? Así me escuchas, hola. Pero, me decía, amiga, ¿no te pasa? De ver a mujeres exitosas, ¿no? Yendo por todo, súper ambiciosas y tú decir, uff, duelar un poco una parte de ti que dice, yo habría podido ser una de esas, pero ya no, ¿no? eh, duelas sueños, o sea, duelas donde tú te imaginabas como siendo la mujer, ¿no? Que súper ambiciosa, la grande, la exitosa, la que vive siempre ocupada, la que siempre está, la productiva, y empiezas a hacer cosas, duelos que dices, pues la verdad por ahí no era, nunca ha sido, no es por ahí. Entonces duelas un montón de vainas, o sea, duelas. Y esto es muy cierto, cuando tu amiga te decía eso, mi pregunta es, ¿tú estarías dispuesta al proceso que implica llegar hasta acá? Exacto. Porque si sí, entonces, mira, te está esperando con brazos abiertos, porque la autenticidad es la reconexión con nuestra alma, es la reconexión con nuestro ser, y la vida desde ese lugar es muy distinta que desde la supervivencia, es muy Y diferente. que, y que no significa que, que vamos a pasar por lo mismo, o sea, cada uno tiene procesos completamente diferentes, porque a veces Ujú, siento que la gente idealiza historias o personas, ¿no? O sí, esos caminos. Y es como no, no va a ser igual. O sea, porque tú y yo no nos criaron de la misma manera, no son los mismos. Y aunque fueran los mismos, tendríamos historias y formas de ver completamente distintas. Entonces, pues lo chévere sería como que cada uno haga su ejercicio y que cada uno, como dices tú, que esté listo, que se abra a vivir este camino, porque es un camino que, que, como lo decíamos, obviamente hay momentos turbulentos, oscuros, tristes, hay otros en los que uno ya está cogiendo fuerzas, está saliendo de ahí, ¿no? Como pucha, es tremendo, pero metámosle las ganas. Hay otros momentos en que ujú, estás eufórico, como hablábamos en otro episodio, floreces y estás, ¿no? En la dicha, digamos, en la gloria, porque estás en tu boom. Pues es precisamente eso. Es precisamente como pasar por todos esos para uno llegar a esta reflexión o poder llegar hasta acá. sí. Y esto es importante porque estas personas como tú que han hecho su trabajo, sí es posible una relación bonita, no se trata de dejar de soñarla o dejar de ilusionarnos con eso. Eh, no, yo he escuchado como lo he intentado todo y yo sé que me va a quedar sola, yo sé que no va a funcionar, yo sé que no cuento con nadie. Lo que pasa es que hay que ir a Aries, hay que mirarnos profundamente, hay que volver a conectar con nosotros, hay que reparar esas heridas, hay que convertirnos en nuestro apego seguro, hay que convertirnos en nuestra prioridad, ah, que la prioridad se hace conexión con el alma, aun si tenemos que atravesar los momentos oscuros.
y hay que atravesar la crisis, claro que sí, o sea, llegar hasta acá es una pereza lo que implica. Y quitarnos cosas que no son nuestras, ¿no? Porque también siento que hay un miedo por volver a empezar. ¿Y Ujú, qué pasa si uno vuelve a empezar a los 70? Uno puede empezar a los 20, como puede empezar a los 50. Tanta gente que ha vuelto literal a comenzar un ujú. camino y está lleno de luz. Y si se hubiera quedado allá esperando, dependiendo lo que sea, pues estaría, como lo mencionamos al comienzo, estaría en una tristeza profunda, eh, o en una dependencia profunda en otra relación. O sea, siempre se puede comenzar de nuevo. O sea, Sí. no hay que tenerle miedo al cambio. Sí, y encontrar el amor a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Exacto. No, porque conocí este a los 30 y tiene que ser este porque ya se me va haciendo tarde y yo necesito tener hijos. Lo que te Ujú. decía, sí siento que es un lodazal porque es como de malas, ya me metí en este barco y yo no vuelvo hacia atrás, pero no vale la pena si te apaga, no vale la pena si te mete otra vez en el pasado, en esas memorias tan antiguas, vale la pena atravesar y salir del otro lado porque sí se puede tener un vínculo bonito, sí se puede tener una relación diferente, construida, con conciencia, equilibrada como representa Libra. Entonces, todos estos eclipses nos están llevando un poco adentro, a mirarnos y a resolver desde allí, ¿no? De acuerdo. Pues espero que estas reflexiones y estas historias de nuestras vidas, de, de nuestros procesos, de nuestros lodazales, de nuestras aventuras y las no aventuras, pues les sirvan a todos, o que por lo menos resuene algo con ustedes y les ayude en su proceso. Eso es como lo que queríamos compartirles el día de hoy. Obviamente seguiríamos acá hablando como loras un buen rato, pero creo que ya nos extendimos un poquito, así que perdón por el sonido de fondo, que tengo un perro cachorro. Un perro bebé. Pero pues muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por apoyarnos siempre. Y como les decía, que espero que estas conversaciones sean muy enriquecedoras. Gracias, Joa, por siempre compartirnos tu conocimiento. La verdad que para mí ha sido maravilloso que hayas llegado a mi vida. Así que gracias, Joa. Ay, muchas gracias a ti, siempre, siempre muchas gracias y a todos los que nos escuchan, agradezco mucho su tiempo, su dedicación. Eh, para poder dar este mensaje necesito a alguien que le interese, así que muy agradecida de tus Lo preguntas, hacemos con de tu todo el convocatoria. amor. Sí, muchas, muchas gracias por estar acá. Bueno, yo eso fue todo por hoy. Mi nombre es Karen Carvajal y espero que tengan una maravillosa semana. Que el eclipse no los tambalee tanto, por favor. Soy feliz eclipse. Chao, chao. Chao.